nos libertó, nos hizo libres, ya no de Egipto, sino de la esclavitud del pecado y del diablo. No importa cómo estés, no importa dónde estés, el Espíritu Santo viene sobre tu vida ahora. Y Él va a hacer algo nuevo. Él va a poner un sentir nuevo, algo que quizás no habías experimentado hasta ahora. Pero Él viene para traer esa nueva realidad para ti. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo y poderoso programa de Momentos Cristianos con quien les habla el pastor Alejandro. Este es un programa que trata temas de actualidad, pero siempre con una mirada en Cristo. Y particularmente hoy vamos a estar viendo un tema, yo diría que actual. Pero lleva como título este programa Religión versus Libertad. ¿Por qué religión versus libertad? Porque vamos a ver cómo la religión termina quitando la libertad a aquellos que la practican o a aquellos que son afectados por esta. En estos tiempos, la noticia, de alguna manera, en todos los canales de noticias es como en Afganistán, lo que es el grupo talibán, musulmán, ha tomado el poder político. Y entonces ahí comenzamos nuestro programa de hoy apuntando a analizar qué es lo que nosotros podemos ver, qué es lo que nosotros podemos entender, qué es lo que podemos aprender de esta actualidad, de esto que está sucediendo. Bueno, lo primero que necesito es decirles que la diferencia entre la religión y el cristianismo es la libertad. Esta palabra libertad implica muchas cosas, pero fundamentalmente implica aquello que Jesús ganó para nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender a usarla de la misma manera en que el Señor nos la ha dado, y no hacer de ella algo que no es. Gálatas 5:1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Fíjense que la palabra allí dice otra vez, es decir, en algún momento estuvimos. ¿Y cuál es o cómo debe ser nuestra relación con Dios? Una relación que no nos lleve otra vez a estar en el yugo de esclavitud. Con mucho dolor, los canales, o podemos ver en los distintos canales de noticias, lo que está sucediendo en Afganistán con la llegada al poder de este grupo musulmán, este grupo conocido por talibanes. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es ver una imagen que quiero que ustedes vean. En esta imagen usted puede ver a una periodista de aquel lugar, periodista que hasta hace poco vestía así, como la vemos, con ese pañuelo entre rojo, naranja, que para nosotros es algo natural, que una mujer se vista así, que sea su vestimenta que ella elige, sin que nadie le ponga límites ni cómo. Pero abajo vemos a la misma periodista simplemente el día después de la llegada de este grupo de talibanes al poder en Afganistán. Ya no podía vestir con libertad, ahora tenía que usar sí o sí una especie de vestimenta común para todas las mujeres, que es ese taparse todo el cuerpo de negro, toda la cabeza, y aquí la estamos viendo por ahora con su rostro al aire,
visible, pero es muy probable que en pocos días más tenga que aún cubrirse el rostro. Es decir, ya no es libre para vestir como lo hacía antes, sin que sea la vestimenta que tenía antes nada malo, pero sí deja de ser libre para vestirse como más le guste. Cuando perdemos a Cristo, y aquí es donde quiero que empecemos a ver el lado cristiano de lo que está sucediendo, porque si no nos quedamos con las cosas que los mismos periodistas dicen. Pero nosotros necesitamos aprender de esto, primero para que no nos suceda, segundo para poder enseñar a otros a que no les suceda, pero sobre todo para no caer ni de un lado ni del otro que vamos a estar viendo en un instante. Cuando perdemos a Cristo, lo que perdemos es la libertad. Cuando seguimos a la religión, se pierde de vista algo muy importante. Se pierde de vista al Salvador y al libertador. Porque la libertad es producida por alguien llamado libertador, que es nuestro Señor Jesucristo, que la ganó para nosotros. Y cuando nos metemos en estos ámbitos religiosos, perdemos de vista a quien ganó esa libertad para nosotros. Mateo 3:7 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, está hablando de Juan el Bautista, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Una de las cosas que sucede en la religión, y me estoy hablando de la religión extrema, es que toman como base que ellos son, y por ser, entonces, comienzan a poner todo tipo de trabas, límites, y comienzan a hacer algo que muchos le llaman ser radicales, extremistas. Pero en realidad solo son religiosos guiados por mandamientos de hombres para hombres. Dejan de lado la libertad que Dios quiere para nosotros, que Dios quiere para ellos, y comienzan a atarse a lo que determinados hombres establecen, dicen. Y dice la palabra de Dios que lo que hacen es enseñando como doctrinas de Dios mandamientos que son de hombres. Marcos 7:6 dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto le pasaba a los fariseos, a los escribas, que eran los religiosos extremos de aquel entonces, los radicales, los extremistas, aunque ahora toda palabra extremista se va un poco hacia el lado de las balas y las armas, pero extremista es simplemente que está en un extremo. Y luego dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, escuche esto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto es de lo que estamos hablando. Que ellos mismos, los fariseos, los escribas, terminaban enseñando como si fueran doctrinas de Dios, simplemente mandamientos que eran de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, que es el verdadero, os aferráis a las tradiciones de los hombres. A alguien por ahí se le ocurrió que esto no era, aquello sí era, que no estaba bien lo otro, que sí está bien aquello, y ni que hablar en el caso de lo que estamos viendo de Afganistán, con esta gente que pretende poner a la mujer en un plano muy inferior y, por supuesto, absolutamente dominada. Esto ya estaba escrito.
Lo que estamos viendo que está sucediendo lamentablemente en Afganistán ya estaba escrito. Y verlo solo hace que nosotros podamos darnos cuenta que estamos en los tiempos finales, que estamos en los tiempos postreros, en los postreros tiempos, dice la palabra de Dios. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo? En los postreros tiempos. Quiere decir que lo que vamos a ver va a suceder en los postreros tiempos. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participemos de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, todo lo que estamos viendo solamente nos está hablando de que ya estamos en los postreros tiempos, porque ya empezaron a aparecer estos que además toman la autoridad, el gobierno de determinados países. Pero también hay otro extremo muy peligroso, que es la libertad. No es libertinaje y mucho menos una excusa para adueñarse de otras personas, de otros pueblos, de otros en la libertad que tienen para elegir. No podemos imponer lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos. Como vimos en ese extremo en Afganistán en este momento, también tenemos que reconocer que en algún momento los así llamados cristianos o pueblos cristianos libres fueron e impusieron su llamada libertad. ¿Para qué? Para que ahora cambiaran su manera de pensar, lo que ellos querían, e hicieran lo que ahora les imponían. Desde un lado supuestamente cristiano, supuestamente en libertad. ¿Saben? Leí una noticia que decía exactamente esto: el fracaso histórico de Estados Unidos en Afganistán. Un fracaso. ¿Saben por qué es ese fracaso? Porque se fue con el argumento, la excusa de llevar libertad, pero se impuso otro tipo de pensamiento. No se le dio libertad. Libertad hubiese sido que ellos llegaran y quitaran todo tipo de opresión, pero que fueran libres para elegir. Ellos fueron e impusieron otra manera de pensar, como si tuvieran ellos el poder que tiene Dios, o la única verdad que no la tienen ellos. La única verdad la tiene Dios. Y podemos ver cómo aviones tratando de despegar, lleno de gente todo a su alrededor, por arriba, en las ruedas, cosas terribles, porque la gente trataba de escapar. Esa era la imagen que mostraban, y el título era El fracaso de Estados Unidos. 1 Pedro 2:16 dice: pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Y saben, ir con armas e imponer por la fuerza una manera de vivir, eso es hacer el mal. Amados, somos embajadores en nombre de Cristo, no en nombre de ningún tipo de gobierno o manera de vivir. Somos discípulos de alguien que amó al punto de dar su vida por la humanidad. Eso deberíamos medirnos antes de actuar. Si nos comportamos como los que no tienen a Cristo, es decir, por ejemplo, el grupo musulmán, si nos comportamos como ellos nada más que desde otro extremo, entonces el mismo Cristo es vituperado,
Luego los que reciban una palabra diciendo, tenés que ser libre con la libertad que hizo Cristo. No, gracias. Ya sé lo que es esa libertad. Que me impongan ahora lo que ellos piensan y no me dejen pensar tranquilo, actuar conforme a lo que yo quiero. Pero eso no es la libertad de Cristo. Esa es la libertad llevada al extremo que se llama libertinaje. Y entonces imponer a otros lo que uno piensa. Gálatas 5:13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Yo no necesito imponer mi manera de vivir a otros. Necesito que ese otro pueda recibir a Cristo y ahora sea libre para elegir, para pensar, para seguir a quien quiera seguir. Pero si le impongo lo mío, no le llevé libertad, no le llevé a Cristo, le llevé una manera de gobierno, una manera de pensar, una manera de actuar, mi manera. Pero en ningún momento Jesús nos llamó a que llevemos nuestra manera, nos llamó a que llevemos el Evangelio, que llevemos a Cristo. Hoy los ojos del mundo ven cómo un pueblo libre está siendo pisoteado y esclavizado. La pregunta es, ¿quién fue el que lo hizo? ¿Quién? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha llevado a que un pueblo que tiene que ser libre hoy esté siendo pisoteado, esté siendo esclavizado, esté llevando a las madres a regalar sus hijos a unos soldados, total de que su hijo quizás tenga la oportunidad de ser libre? Sigue siendo el mismo personaje de siempre, el que actúa. Satanás, el diablo. Usando a ambos extremos, como usando diferentes excusas. Unos extremistas religiosos, otros extremistas en cuanto a su supuesta libertad. En nombre de Dios, los dos. En nombre de la democracia, uno. En nombre de Jehová, Alá, el otro. Jesús dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor, es decir, solamente es un verdadero cristiano el que ama como Jesús amó, el que tiene misericordia como Él mismo la tuvo de todos nosotros. Un cristiano es aquel que se arrepiente para que sean perdonados sus pecados, no que los potencia o cambia de un extremo al otro. Un cristiano es el que ama a su prójimo y manifiesta ese amor sin medida. Ese es un verdadero cristiano. Mateo 22:37 dice, Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al otro no es imponerle absolutamente nada. Amar al otro es darle a Cristo como el autor de la vida y de la libertad y dejarlo que elija. No hay religión o fe que desobedezca ninguno de estos dos mandamientos, que sea válida o que sea sincera. Si violan cualquiera de estos dos mandamientos, es falsa, es mentirosa, es engañosa. Mateo 22:40 dice, toda la ley y las exigencias de los profetas
se basan en estos únicos 2 mandamientos. Quiere decir que no hay profeta, por más que vengan los que digan, sí, el profeta este, el profeta aquel, el profeta... Si era un profeta de Dios, no puede romper, no puede invalidar, no puede de ninguna manera salirse de estos 2 mandamientos. Y cuando yo impongo a otro, cuando yo denigro a otro, cuando yo digo que las mujeres tienen que estar así o no pueden estar así, o ya pierden la libertad, entonces, aunque sea un profeta quien lo está declarando, ese profeta no habla en nombre de Dios, sino habla en nombre del diablo. El diablo sigue operando con el mismo propósito de siempre. Como dice Juan 10:10, el propósito es robar, matar y destruir. Necesitamos ponernos del lado de Cristo. Y cuando vemos estas cosas, entender que no es que estos son los malos y los que estaban antes eran los buenos. Es que ambos fueron malos, porque si no, los malos extremistas que llegaron hoy nunca hubiesen tenido lugar. Tuvieron lugar porque los que supuestamente eran los buenos abrieron un espacio al ponerse en el otro extremo, al obligar a otras cosas que quizás alguien no quería. Amados, pongámonos del lado de Cristo y llevemos a la gente a ese lugar. ¿A cuál lugar? Al que Jesús ganó para nosotros. Jesús dijo, mi propósito es darles vida plena y una vida en abundancia. Si hay alguien que quiere ser o seguir a otro, no está en nosotros obligarlo a que cambie de vida. En nosotros está simplemente presentarle a Cristo y que cada uno luego escoja. No hay libertad cuando imponemos la manera de pensar, mucho menos cuando imponemos manera de gobernar. ¿Saben? Una de las cosas que realmente me ha como sobrepasado es como constantemente, de un lado, del otro, de aquel, de allá, quieren imponer la manera en que uno tiene que gobernar un país. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Desde dónde? ¿Cuál? Y cuando no lo hacen por la fuerza, imponiendo su manera, lo hacen de distintos medios, porque ahora he encontrado que los medios, las redes son más poderosas que las armas. Así que imponen sus ideas, manipulando el pensamiento de la gente. Por eso quiero que tomemos este ejemplo para ser verdaderos cristianos, para poder disfrutar y sostener la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nadie es libre en la libertad que Cristo hizo para nosotros, a menos que pueda elegir, a menos que pueda tener absoluta libertad para elegir. Pero cuando manipulan, ya sea desde la fuerza, ya sea desde medios, ya sea desde las redes o ya sea desde cualquier otro lugar, manipulan a las personas, eso no es libertad. Amados, somos cristianos y tenemos que aprender de Cristo. Él no vino, no manipuló a nadie. Él presentó un evangelio y aquellos que lo siguieron eran libres de volverse, eran libres de avanzar, eran libres. Fue tal la libertad que aún uno de sus propios cercanos lo traicionó. A pesar de que Jesús sabía que lo iba a hacer, no se lo impidió. No actuó ni por fuerza ni por manipulación, lo dejó. Porque
La libertad tiene que ver con eso. Cada uno elige lo que quiere. Quizás elige mal, como el caso de Judas. Quizás elige bien. Pero el punto es que tenga libertad para elegir. Somos cristianos. Y la religión tiene que ver con manipular a la gente por voluntad humana y no de Dios. Por eso quise traer esta palabra, que era religión versus libertad. Hay religiones de todo tipo y hay manipulaciones de todo tipo, pero hay una sola libertad, que es la libertad de Cristo. De Él necesitamos aprender, a Él necesitamos imitar y a Él necesitamos seguir como cristianos. Creo que podemos aprender mucho de lo que está sucediendo en Afganistán. No como lo quieren los periodistas, sino como Cristo nos enseñó, para que no nos suceda y para que nosotros no seamos los que provoquemos algo similar. Quizás no en esa magnitud, pero a veces que cometemos cosas parecidas en una magnitud muy chiquita. He escuchado muchas veces en aquellas iglesias que tienen reuniones, además de la reunión central en el templo, tienen reuniones en distintos lugares, en casas, y entonces ponen líderes. Y he escuchado tantas veces, no porque mi líder no me deja, no porque mi líder aquello, no porque mi líder lo otro. Amados, si usted es un líder, no lo pusieron para mandar la vida de nadie, lo pusieron para cuidar de esas ovejas, como el pastor lo haría, pero no manipular, ni mucho menos mandonear. Y eso sucede. Y no necesita que sea un Afganistán. Necesitamos aprender a ser cristianos para dejar que las personas puedan vivir la libertad de Cristo. Cuidado con irnos de este lugar y terminar siendo lo mismo que sucede ahora en Afganistán, pero en una medida pequeña. En una iglesia, en una reunión en el hogar, llámele célula, llámele, no sé, como quiera llamarle cada uno. Porque nosotros somos los que tenemos que velar porque la libertad de Cristo esté siempre presente, viva en cada uno, y no ser nosotros ahora lo que nos adueñamos de alguien. De esto es de lo que quería hablarles y que podamos aprender. Las noticias son terribles, pero podemos aprender de esto, sí. Podemos aprender a no adueñarnos de nadie, jamás, ni por el nombre de una religión, de un Dios X, ni tampoco en el nombre de Cristo, porque nosotros somos los buenos. Hay uno solo bueno, dijo Jesús, y es Dios. Nosotros necesitamos imitarlos y movernos siempre de esa manera para que la libertad de Cristo esté siempre, siempre en nosotros y en quienes nos rodean o a quienes tenemos que guiar o pastorear. Espero que esta palabra y este compartir pueda abrirnos el corazón y la mente para no caer en ninguna de estas extremos, lastimando a otros, dañando a algunos que están cerca, sino que Cristo siempre sea el centro, la cabeza y el que nos guíe en todas las cosas. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo programa, en este tiempo especial donde podemos ver noticias del mundo, pero con una mirada cristiana. Bendiciones.